Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este tiempo, a este espacio de meditación y reflexión en la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a tomar una historia que es muy interesante y se encuentra en el libro de los Jueces, en el Antiguo Testamento. La vamos a tomar como base una historia que es de un personaje que va rozando prácticamente lo mitológico. Estamos hablando de Sansón. Sansón es un personaje que aparece en las Escrituras, en un par de capítulos del libro de Jueces, y realmente llama la atención su historia porque es muy similar a los de la mitología griega, ¿no? Tiene muy arraigado un tinte de su historia casi similar, aunque no tiene nada que ver porque la función de Sansón era totalmente distinta y fue un personaje real en aquella época, pero la historia está narrada casi desde lo que nosotros conocemos como la mitología. Les voy a leer el capítulo 13, en primer lugar, del libro de los jueces, y en el versículo 24, hablando de la mamá de Sansón en primer lugar, dice, y la mujer, ¿sí?, por la madre de Sansón, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Si nos trasladamos al contexto histórico de donde sucede esta historia, tenemos que hablar que el pueblo de Israel estaba pasando por un tiempo de desidia, de anarquía, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, y estaban vulnerables, pues no había un orden, no había un rey, no había un presidente, no había una autoridad que los pudiera conducir, y estaban a la merced de sus enemigos. Entonces, constantemente o cada determinado tiempo, Dios levantaba a una persona, una especie de justiciero solitario, de héroe nacional que los liberaba. Y ese también es el caso de Sansón. Sansón fue entregado a Dios, hizo un pacto nazareno, o sea, se dejaba el pelo largo, hizo todo un voto, lo que se solía hacer en aquella época, una entrega hacia Dios, hacia el propósito de Dios, y Dios comenzó a usarlo tremendamente. Pero comete un error, que es precisamente casarse con una mujer filistea, juntarse con una mujer filistea, que en realidad ella lo que buscaba era ver dónde radicaba la fuerza de Sansón. Erróneamente se la adjudican al largo de su cabello, pero en realidad todos sabemos que era porque el Espíritu de Dios estaba en él. Ahora, cuando Sansón está con Dalila y ella nota que él tenía algo especial, ¿sí?, que había algo especial en la vida de él, lo que hace esta mujer es, bueno, cortarle el pelo, entregarlo a los enemigos lo aprisionan, le sacan los ojos, y en el final de la historia de Sansón, que es muy interesante, yo les digo, léanla, está en el capítulo 13 y termina en el capítulo 16 del libro de los jueces. Y vamos a leer los últimos capítulos porque es muy interesante y aquí está el sentido de lo que yo quiero que aprendamos en esta oportunidad o que analicemos en esta oportunidad. Dice, allá había sido apresado a Sansón, lo habían llevado a un lugar, lo tenían atado contra la columna de un edificio y dice, entonces Sansón oró al Señor, Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que tenía el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración, déjame morir con los filisteos, y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Más tarde, sus hermanos y otros parientes descendieron, esto es interesante, de la ciudad para recoger su cuerpo. Lo llevaron de regreso a su tierra y lo enterraron entre Sora y Estaol,
donde estaba enterrado Manoa, su padre. Sansón fue juez de Israel durante 20 años. Lo que es llamativo es que leímos en el capítulo 13, versículo 24, que nació entre Sora y Estaol, nació en la región de Dan. ¿Y a dónde va a ir a ser enterrado? ¿A dónde termina su vida? En el mismo lugar, en Dan, entre Sora y Estaol. Seguramente usted se pregunta y va a decir, sí, bueno, la mayoría de nosotros nacemos en una ciudad, desarrollamos nuestra vida en ese lugar y terminamos muriendo. El tema es la manera en la que termina la vida de Sansón. Dice, y reinó o fue juez, o impartió justicia, fue héroe, fue una persona prominente, importante, durante 20 años solamente en el pueblo de Israel. Lo interesante es el mismo lugar, me llamaba la atención eso, y esa es la esencia de lo que yo quiero compartir en este tiempo. En el mismo lugar donde Sansón nació, fue donde terminó su vida. Es como que no hubiera pasado nada, o lo que hubiera pasado en el medio no fue tan trascendente, o sí fue trascendente, pero fue realmente tan negativo que hace que termine en el mismo lugar. Y así nos pasa muchas veces a nosotros, como que estamos siempre en el mismo lugar, como que no avanzamos, como que no crecemos espiritualmente, como que no logramos alcanzar las metas, los propósitos, los deseos, los planes, o lo que en realidad creemos que Dios puso en nuestras vidas, lo que Dios nos dio, los dones, los talentos, las virtudes, lo que Dios puso en nosotros, como que no lo alcanzamos nunca, o en cuentagotas. Hacemos cosas por momentos, Dios nos llena de su espíritu, nos da de su poder, nos da palabra, nosotros recibimos dones, comenzamos y aparentemente nos achatamos. Quedamos en un tiempo donde no avanzamos más que eso. Es más, hasta a veces comenzamos a retroceder. Entonces, nos sentimos como que estamos fracasados o que no hemos logrado realmente el objetivo el cual nosotros nos habíamos trazado o cual discerníamos o entendíamos que Dios había puesto en sus manos para nosotros. Es como que sentimos que estamos siempre en el mismo lugar. Y para vencer esa sensación de fracaso o para que no nos pase lo que le pasó a Sansón y tener un tiempo de gloria y de cercanía con el Señor y estar en la plenitud, creernos que estamos ahí arriba o sentir que estamos en una relación espectacular con el Espíritu Santo y con el Señor y después caernos. Yo encuentro que hay tres cosas importantes que tenemos que tener en cuenta y guardar en nuestra vida para no sentirnos fracasados o para no fracasar en realidad. Y una de las cosas es el don. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Le dice Pablo a Timoteo, a uno de sus colaboradores, a uno de sus hijos, a quien él había establecido en una iglesia, en una de las iglesias más importantes del Nuevo Testamento, en el Asia Menor, era la iglesia de Éfeso. Y el apóstol Pablo dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio, o sea, de los presbíteros, de los diáconos, de los líderes, de los ancianos, de las autoridades de la iglesia de aquel entonces. Dice, orando, el Espíritu Santo dio una palabra de profecía y te impartió un don especial, que era el don pastoral, que era el que tenía en ese entonces Timoteo. Dios lo había llamado a ser un pastor en la iglesia de Éfeso. Entonces el apóstol Pablo dice a Timoteo, no descuides el don que Dios puso en tu vida. Y a veces nosotros descuidamos el don, ¿sí? Ese regalo especial que Dios nos dio, que es para usarlo en el ministerio, que es para usarlo en la obra de Dios, muchas veces lo descuidamos, lo dejamos dormir, no le prestamos atención, ¿sí? Y no cumple el propósito para el cual Dios nos lo dio. A veces lo tenemos dormido, lo tenemos guardado, ¿sí? Que Dios avive el don que está en nosotros. Que el Espíritu Santo despierte más dones si es que están ahí dormidos y están guardados, para no caer en el fracaso. La otra cosa, segundo, es la pureza. Fíjense, también el apóstol Pablo le habla a Timoteo en el capítulo 5 de Primera de Timoteo, también,
capítulo 5, versículo 22, el apóstol Pablo le dice, no impongas con ligereza las manos a ninguna, ni participes, dice, con ligereza a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Sí? El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, consérvate puro. Y cuando hablamos de pureza, generalmente nosotros lo relacionamos con el pecado, lo relacionamos con cuestiones pecaminosas, con cuestiones que nos contaminan, y eso en cierta manera es así. Le estaba hablando el apóstol Pablo a Timoteo que se mantenga genuino, que se mantenga original, tal cual era él, que no quiera hacer cosas para congraciarse con los demás. Por eso le dice, no pongas con ligereza las manos, consérvate puro. El Señor le estaba diciendo a Timoteo que se mantenga con pureza, que se mantenga con firmeza, que se mantenga en una dirección que era para la cual el Señor lo había llamado, que no se saliera de su genuinidad, de su capacidad de persona genuina. A veces nosotros nos dejamos contaminar con cosas, dejamos que el pecado, todo pecado, no hay pecado ni más grande ni más chico, todo pecado es pecado y nos aleja de Dios. Y muchas veces, en muchas ocasiones, nosotros no nos damos cuenta, pero hay cosas que entran y que contaminan nuestras vidas. Entran por la vista, por los oídos, y a veces, aunque no lo busquemos y nosotros no estemos de lleno entregados a cuestiones pecaminosas, hay pecados que perturban nuestra vida y que nos contaminan y que nos hacen fracasar. Uno de ellos es la mentira. El pecado favorito de Satanás es la mentira. El diablo es mentiroso por excelencia y sin darnos cuenta muchas veces prestamos oídos a la mentira. Y mire lo que dice en el libro de Romano también el apóstol Pablo, cuando les habla a los romanos en el versículo 25 del capítulo 1, versículo 25 de Romanos, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Está hablando le dieron culto a la mentira. Sin darnos cuenta, nosotros a veces caemos en esas idolatrías que el mundo nos ofrece, nos está ofreciendo todo el tiempo. El mundo nos ofrece a nosotros todo el tiempo una batería de información que vienen a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de las páginas web. No nos damos cuenta, pero dejamos que entren en nuestra vida a veces informaciones falsas. Hoy está muy de moda la palabra fake news, son informaciones falsas. Nosotros no estamos por ahí concentrados en decir, no estamos discerniendo lo que viene, tomamos porque creemos y confiamos en que es una información fiable y a veces entramos a prejuzgar, a juzgar, tomamos partido, nos ubicamos en un determinado lugar en la vida y estamos cometiendo un gravísimo error. Que Dios nos dé discernimiento, no estamos muchas veces atentos a que el enemigo se está metiendo con uno de sus pecados favoritos. Es la esencia del diablo, la esencia de Satanás es la mentira. Y entra la mentira. Y miren lo que dice más adelante. Y como ellos no aprobaron, versículo 28, Romanos 1, 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, dice el apóstol Pablo, para hacer cosas que no convienen. Y en el final, en el versículo 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Antes el apóstol Pablo está hablando de una lista de pecados que no la vamos a leer ahora, porque quiero solamente centrarme en este, que es la mentira. Y en el final dice, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también las complacen con los que la practican. A veces sin darnos cuenta nosotros nos complacemos con las mentiras que nos van tirando todo el tiempo, ya sea, como le digo, los medios de comunicación, las páginas web, las redes sociales. Tengamos cuidado con eso, porque cuando entra la mentira, entra el pecado. La mentira es un pecado, por eso le decía, todos los pecados son iguales. A veces decimos, no, pero tengamos cuidado con eso. Seamos sabios y entendidos, que Dios nos dé sabiduría. Y por último, hay algo que tenemos que tener en cuenta y que es lo más importante para no fracasar, para no quedar siempre en el mismo lugar, es la fe. Segunda de Timoteo,
En el capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo le habla también a Timoteo, pero ya en la segunda carta, capítulo 1, versículo 5, le dice lo siguiente: trayendo a la memoria la fe no fingida, le dice el apóstol Pablo, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo venía de un rango familiar, por decirlo, de una descendencia familiar, donde su abuela y su madre habían sido colaboradoras, trabajadoras, hermanas fieles, servidoras en el ministerio del apóstol Pablo. Timoteo se crió con el apóstol Pablo, se crió, su familia estuvo siempre alrededor de él. Entonces él lo conocía perfectamente, sabía quién era Timoteo. Y le dijo: esa fe no fingida que yo vi en tu abuela y en tu mamá, sé que está en vos, así que mantenela firme. Una de las razones para no fracasar. Es interesante, yo les pido que lean con detenimiento las cartas pastorales, las epístolas pastorales, primera y segunda de Timoteo, Tito, son muy interesantes, nos van a ayudar mucho, sobre todo a los que están sirviendo, a los que quieren servir, a los que quieren ministrar, a los que sienten que Dios les está haciendo un llamado en este tiempo. Lean las epístolas pastorales, ahí hay grandes enseñanzas, grandes verdades, podemos rescatar algunas cuestiones interesantes para no fracasar, para no perdernos en el intento del ministerio. Dios los bendiga rica y grandemente. Vamos a hacer una oración pidiendo sabiduría a Dios. Es paradójico, ¿no? Que en el mismo lugar donde Dios le había dado la vida y le había dado el poder de su Espíritu Santo, tuvo que volver a llenarlo una vez más a Sansón para que partiera con él, para darle una victoria. La victoria que obtuvo Sansón en el final de su vida fue extraordinaria. Dice que mató más gente en esa oportunidad que en toda su vida. Derrotó más enemigos en el último instante de su vida que a lo largo del tiempo que duró su ministerio, su pasar por el propósito de Dios. Y que con nosotros no sea así, que nosotros podamos tener éxito todo el tiempo. Y cuando digo éxito no estoy hablando de que nos aplaudan, ni de que nos elogien, ni de que nos levanten, ni de que nos exalten, sino de que nosotros podamos sentirnos a gusto con el servicio que Dios nos ha llamado a hacer. Bendito Dios, en este tiempo oramos y clamamos para que la derrota o lo que nosotros creemos que es la derrota y el fracaso no llegue a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a mantenernos puros, a cuidar el don que nos diste y aumentanos la fe para poder, Señor, trabajar conforme a tu voluntad y a tus tiempos. En el nombre poderoso de Jesús, pedimos, Señor, que tú levantes de las personas que están escuchando obreros aprobados. De los que están en el otro lado, yo clamo por ellos, Señor. No conozco sus nombres, no sé quiénes son, a dónde va a llegar este video, pero, Señor, yo sé que hay propósito con los que están escuchando. Y te pido que los bendiga. Aviva los dones, Señor. Levanta pastores, maestros, evangelistas, misioneros, Señor. Levanta, Dios mío, profetas en este tiempo que necesitamos que tu palabra se haga real en nuestras vidas. Señor, bendigo a cada uno de los que está del otro lado, y si alguno se ha sentido fracasado, si alguno se ha sentido derrotado, que no ha logrado el objetivo, te pido que tú les des una oportunidad, porque eres un Dios de oportunidades y tú no fallas, Señor, y tu llamado es para siempre. Y lo que tú nos das es para siempre. A veces el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Y como dice el apóstol Pedro, Señor, el diablo anda como león rugente buscando a quien devorar. Por eso levantamos vallado en este tiempo. Dios mío, levantamos vallado, Señor, para que el enemigo no entre a robarnos, Señor, la paz. Para que el enemigo no entre a robarnos el don, el ministerio, los talentos, todo lo que tú nos has dado, Señor, para servirte con excelencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima emisión. Muy pronto seguramente. Así que un abrazo grande para todos. Bendiciones.